Sabemos que en la vida nos enfrentamos a retos constantes y a veces nos sentimos atrapados por las palabras que decimos o incluso por las que callamos. Pero hoy, gracias a Dios, vamos a explorar juntos cómo la Biblia nos ofrece sabias enseñanzas sobre el poder de nuestras palabras y el valor de nuestro silencio para que podamos tomar decisiones que transformen nuestras vidas. ¿Sabías que la Biblia afirma que nuestras palabras tienen el poder de dar vida o muerte? Proverbios 18:21 nos recuerda que lo que decimos puede edificar o destruir. Y eso es algo que podemos aprender a manejar con sabiduría. Este es un tema fundamental, porque nuestras palabras no solo impactan a los demás, sino que también afectan nuestro entorno espiritual y emocional. En nuestro canal nos aseguramos de basar todo lo que enseñamos en una doctrina sana y tomamos los versículos de la Biblia de forma literal, para que todo lo que compartimos tenga un fundamento sólido y verdadero. Todo lo que decimos tiene un propósito. Y si alguna vez te has sentido inseguro sobre qué decir o cuándo callar, no te preocupes. La Biblia está llena de ejemplos de momentos en los que tanto las palabras como el silencio fueron cruciales para cumplir con el propósito divino. Así que, si alguna vez has dudado de lo que debes hacer, este es un espacio para aprender y crecer juntos sin juicio. Hoy exploraremos la advertencia de Dios sobre nuestras palabras y nuestro silencio. El poder de la lengua, cómo nuestras palabras pueden traer vida o muerte. La enseñanza de Jesús. Seremos juzgados por lo que hablamos. La creación con la palabra, el poder de declarar como Dios lo hizo. El silencio como sabiduría. Cuándo callar puede ser una muestra de dominio propio. El silencio de Jesús en la pasión. Cómo el silencio tiene un propósito divino. Cuando callar es un error. El caso de Esther y la importancia de hablar cuando es necesario. Usar nuestras palabras para bendición. Cómo edificar con lo que decimos. Saber cuándo callar y cuándo hablar. Discernir la voluntad de Dios en cada situación. Así que acompáñanos en esta conversación. Vamos a aprender juntos cómo usar nuestras palabras y nuestro silencio para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto de tus palabras? ¿Has considerado cómo el silencio en el momento preciso puede cambiar una situación por completo? Hoy te voy a revelar una verdad poderosa que Dios nos enseña en la Biblia. Lo que dices y lo que callas tiene el poder de transformar tu vida. Dios nos ha advertido claramente sobre el impacto de nuestras palabras y nuestro silencio. No se trata solo de una cuestión de comunicación, sino de una realidad espiritual profunda. Lo que sale de tu boca puede traer bendición o destrucción, puede levantar a alguien o hundirlo en la desesperanza. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo nos deja una enseñanza clara. Nuestras palabras pueden dar vida o traer muerte. No son solo sonidos o frases sin importancia. Cada palabra que pronunciamos tiene un peso espiritual que afecta no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Pero hay algo aún más profundo. El silencio también tiene un gran poder. En algunos momentos es la mejor respuesta que podemos dar. En otros, callar puede ser un error que nos aleje del propósito de Dios. En este video exploraremos juntos cómo nuestras palabras pueden traer bendición o maldición, cómo el silencio puede ser una herramienta de sabiduría o un acto de cobardía, y lo más importante, cómo Dios nos llama a usarlos correctamente. Porque lo que dices y lo que callas transforma tu vida. Y aquí es donde empieza nuestra reflexión profunda. Ahora vamos a descubrir cómo la lengua tiene el poder de cambiar nuestro destino. El poder de la lengua, vida o muerte en nuestras palabras. Piensa en esto por un momento. Cada palabra que sale de tu boca tiene un efecto, ya sea para bien o para mal. Las palabras pueden construir, sanar y fortalecer, pero también pueden destruir,
herir y debilitar. ¿Has dicho alguna vez algo de lo que después te arrepentiste? O quizás has recibido palabras que marcaron tu vida, para bien o para mal. Dios nos ha dado una advertencia muy seria sobre esto. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 12:36 a 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Qué fuerte es esto! Jesús nos está diciendo que cada palabra cuenta, cada palabra tiene un peso, y un día tendremos que rendir cuentas por todo lo que hemos dicho. Las palabras que usamos en nuestra vida diaria no son simplemente sonidos, sino herramientas que pueden traer justicia o condenación sobre nosotros. ¿Y qué hay de las palabras que otros nos dicen? Quizás alguien alguna vez te dijo algo que te lastimó profundamente, algo que quedó grabado en tu corazón por años. Las palabras pueden marcar nuestra identidad, pueden moldear nuestra forma de vernos a nosotros mismos y nuestra relación con Dios. Por eso, la lengua no es algo que podamos tomar a la ligera. Es un arma de doble filo. Puede ser un instrumento de vida o una fuente de destrucción. Santiago nos advierte claramente sobre esto. Santiago 3:5 a 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Lo ves? La lengua puede ser como una chispa que enciende un fuego enorme. Una sola palabra puede arruinar una amistad, una familia, un ministerio, incluso una vida entera. Pero también una palabra correcta en el momento adecuado puede salvar, restaurar y dar esperanza. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo estás usando tu lengua? Si nuestras palabras pueden tener tanto impacto, necesitamos aprender a usarlas correctamente. No podemos seguir hablando sin pensar en las consecuencias. Dios quiere enseñarnos cómo hablar con sabiduría y cómo guardar silencio cuando es necesario. Y aquí es donde todo cobra aún más sentido, porque Dios mismo nos dio el mejor ejemplo de cómo usar las palabras. ¿Sabías que toda la creación fue formada con la palabra de Dios? En la siguiente parte veremos cómo Dios usó su palabra para dar vida y lo que eso significa para nosotros. Las palabras en la enseñanza de Jesús. Seremos juzgados por lo que hablamos. Si nuestras palabras tienen tanto poder, ¿crees que Dios no las toma en cuenta? La Biblia es clara, seremos juzgados por lo que decimos. Cada palabra, cada declaración, cada frase dicha con ira, cada mentira, cada crítica injusta, todo será recordado. Jesús nos dejó una enseñanza directa y sin rodeos. Mateo 12:36 a 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Te das cuenta del peso de esta declaración? No solo nuestras acciones cuentan delante de Dios, sino también lo que decimos. Las palabras no se las lleva el viento. Cada palabra dicha tiene un impacto en el mundo espiritual y en nuestro destino eterno. Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar? Palabras de enojo, palabras hirientes, chismes, murmuraciones, y lo peor es que muchas veces no somos conscientes del daño que estamos causando. Jesús nos enseñó que nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Si lo que decimos revela lo que hay en nuestro interior, entonces una lengua descontrolada es evidencia de un corazón desordenado. Y si queremos cambiar nuestra forma de hablar, primero tenemos que dejar que Dios transforme nuestro corazón. Aquí está la clave. No se trata solo de hablar bien, sino de ser transformados desde adentro. Cuando nuestro corazón está lleno de la presencia de Dios, nuestras palabras reflejarán amor, verdad y justicia.
pero hay algo aún más profundo que necesitamos entender. Dios mismo nos mostró el poder de la palabra al crear el universo con su voz. En la siguiente parte veremos cómo Dios usó su palabra para dar vida y lo que eso significa para nosotros. Dios creó todo con su palabra. La importancia de lo que declaramos. Si aún tienes dudas sobre el poder de las palabras, déjame llevarte al principio de todo, al momento en que Dios habló y el universo entero cobró vida. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios no necesitó herramientas, ni materiales, ni esfuerzo físico, solo habló, y su palabra trajo existencia a lo que no era. Cada estrella, cada océano, cada montaña, cada criatura, todo fue creado por su voz. Esto no es un detalle menor. Si Dios, con su palabra, pudo crear el universo, ¿qué crees que ocurre cuando tú hablas? Mira lo que dice la Escritura. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí está el principio espiritual. Las palabras crean realidades. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Y eso significa que nuestras palabras también tienen poder creativo o destructivo. Ahora piénsalo en términos de tu vida diaria. Si constantemente dices, no puedo, no sirvo para nada, nada me sale bien, estás declarando destrucción sobre tu vida. Si en tu hogar hay palabras de crítica, quejas y maldiciones, ¿qué ambiente crees que se formará? Pero si hablas con fe, si declaras las promesas de Dios, si edificas con tus palabras, entonces atraerás la bendición de Dios sobre ti y los tuyos. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que hablas puede cambiar tu destino. Es con la boca que confesamos a Cristo y recibimos salvación. Es con palabras que sellamos pactos, que declaramos amor, que levantamos naciones. Entonces, ¿qué estás declarando sobre tu vida? Aquí es donde todo empieza a tomar aún más sentido. Porque no solo se trata de hablar bien, sino de saber cuándo callar. En la siguiente parte veremos cómo el silencio es una prueba de sabiduría y dominio propio. El silencio, como prueba de sabiduría y dominio propio. Hasta ahora hemos visto cómo las palabras tienen el poder de crear y transformar, pero hay algo igual de importante que muchos pasamos por alto: el silencio. En un mundo donde todos quieren hablar, opinar y tener la última palabra, el silencio se ha convertido en un arte olvidado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que callar en el momento correcto es una señal de sabiduría y dominio propio. Proverbios 17:27-28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Increíble. A veces, el mayor acto de inteligencia es saber cuándo callar. ¿Cuántas veces hemos hablado de más y nos hemos metido en problemas? Una palabra impulsiva puede destruir una amistad, un matrimonio o una oportunidad. Pero el que domina su lengua demuestra madurez y carácter. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí está la clave: ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Porque el silencio no es cobardía, sino una señal de autocontrol y confianza en Dios. Callar en el momento adecuado puede evitar conflictos, proteger nuestra paz y darnos tiempo para responder con sabiduría. Pero hay algo aún más profundo. Jesús mismo nos mostró el poder del silencio en el momento más crucial de su vida. Jesús y el poder del silencio, su ejemplo en la pasión. Si hay alguien que entendió el verdadero poder del silencio, fue Jesús. En los momentos más difíciles de su vida, cuando fue acusado injustamente y llevado ante las autoridades para ser condenado, Él eligió callar. Piénsalo por un momento.
Jesús tenía el poder para defenderse, para hablar y demostrar su inocencia, para responder con autoridad y dejar sin palabras a sus acusadores. Pero, en lugar de eso, guardó silencio. Mateo 26, 62 a 63. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Mas Jesús callaba. Este no era un silencio de miedo, sino de sabiduría, dominio propio y cumplimiento del propósito de Dios. Jesús sabía que su misión no era ganar un debate, sino entregar su vida para nuestra salvación. Y nuevamente, cuando Pilato lo interrogó, Jesús no trató de justificarse. Mateo 27, 12 a 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: «¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?». Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El gobernador romano, Pilato, estaba asombrado. ¿Cómo podía alguien guardar silencio en un momento tan crítico? Aquí hay una lección poderosa. No siempre es necesario hablar para demostrar la verdad. Jesús nos enseñó que el silencio, en el momento adecuado, puede ser más fuerte que 1000 palabras. Y esto es algo que debemos aplicar en nuestra vida. Hay momentos en los que hablar solo traerá más conflicto, más discusiones sin sentido, más dolor, pero el silencio puede ser un acto de fe, una muestra de confianza en que Dios es quien pelea nuestras batallas. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Cuando entendemos esto, aprendemos que no todo merece una respuesta. No toda acusación debe ser contestada y no toda batalla se gana con palabras. Pero entonces surge una pregunta: ¿cuándo es momento de callar y cuándo es momento de hablar? En la siguiente parte veremos cómo la Biblia nos enseña a discernir el momento correcto para hablar y el momento correcto para guardar silencio. ¿Cuándo hablar y cuándo callar? Según la Biblia, hemos visto que las palabras tienen poder, pero también que el silencio es una herramienta poderosa cuando se usa con sabiduría. Entonces surge una pregunta clave: ¿cómo sabemos cuándo es el momento de hablar y cuándo es mejor callar? La Biblia nos da principios claros para discernirlo. ¿Cuándo es sabio hablar? Eclesiastés 3:7. Tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. No todo momento es bueno para hablar, pero hay ocasiones en las que Dios nos llama a hacerlo, cuando se trata de defender la verdad y la justicia. Proverbios 31:8-9. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Hay momentos en los que guardar silencio sería un pecado, porque Dios nos llama a ser voz de los que no pueden hablar. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que impacta y transforma vidas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar sobre el amor que nunca falla, comparte este video con ellos. Cuando podemos edificar y traer vida con nuestras palabras. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Una palabra de ánimo, de amor o de consejo sabio puede cambiar la vida de alguien cuando debemos compartir el Evangelio. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El mensaje de salvación necesita ser proclamado. No podemos callar las buenas noticias de Cristo. Cuando es sabio callar, cuando hablar traerá más daño que bien. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Hay momentos en los que una respuesta impulsiva puede causar más problemas, cuando alguien no está dispuesto a escuchar. Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No siempre es sabio insistir en una discusión con alguien que no quiere aprender.
cuando estamos enojados o molestos. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al final la sosiega. El enojo nos puede llevar a decir cosas de las que después nos arrepentiremos, cuando Dios nos pide esperar en Él. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces, el silencio es un acto de fe, dejando que Dios obre en lugar de intentar resolver las cosas con nuestras palabras. La clave está en buscar la guía de Dios antes de hablar. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hablar sin pensar es peligroso, pero hablar con sabiduría puede traer bendición. Callar en el momento adecuado no es cobardía, sino una muestra de confianza en Dios. Pero hay algo más que debemos entender. Lo que hablamos y lo que callamos no solo nos afecta a nosotros, sino que también impacta a los que nos rodean. En la siguiente parte veremos cómo nuestras palabras y silencios pueden influir en la vida de los demás y en el propósito de Dios. El impacto de nuestras palabras y silencios en los demás. Las palabras no solo afectan nuestra vida personal, sino que también tienen un profundo impacto en las personas que nos rodean. Lo que decimos, y también lo que elegimos no decir, puede edificar o destruir a quienes están cerca de nosotros. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces las palabras de una persona han cambiado tu estado de ánimo, tu forma de pensar o incluso tu vida? Las palabras tienen el poder de dar esperanza o de robarla. Las palabras que edifican y sanan. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tus palabras tienen el poder de edificar. Cuando hablamos con amor, compasión y sabiduría, nuestras palabras pueden dar vida y alentar a otros. Las palabras de aliento, un «estoy orando por ti», o un «sé que lo lograrás», puede ser exactamente lo que alguien necesita para seguir adelante. Las palabras amables y sabias traen consuelo y restauración, las palabras que ofrecen perdón. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A veces, una simple palabra de perdón puede sanar heridas profundas. Las palabras que enseñan y guían. Proverbios 4:2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. El consejo sabio y la enseñanza de la palabra de Dios pueden cambiar el curso de la vida de alguien. Las palabras que dañan y destruyen. Así como las palabras pueden edificar, también pueden destruir si no tenemos cuidado. Las palabras maldicientes, las críticas, las burlas o el chisme pueden arruinar relaciones, destruir confianza y generar heridas profundas. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que impacta y transforma vidas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar sobre el amor que nunca falla, comparte este video con ellos. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras crueles son como cuchillos que dañan, perforan y dejan cicatrices en el corazón de los demás. Una crítica destructiva, un insulto o una mentira pueden causar un daño irreparable. Y no solo las palabras duras afectan a los demás, sino también las palabras no dichas. El silencio, cuando alguien necesita ser escuchado, puede dejar a la persona con la sensación de ser ignorada, rechazada o despreciada. 1. Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El silencio puede ser igual de destructivo que las palabras hirientes, especialmente cuando ignoramos el sufrimiento de los demás. El poder de las palabras en el propósito de Dios.
Dios tiene un propósito en todo lo que hacemos, y nuestras palabras tienen el poder de alinearnos con ese propósito. Cuando hablamos con sabiduría y guardamos silencio cuando es necesario, estamos cooperando con los planes de Dios. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada palabra que decimos puede acercarnos más a cumplir el propósito de Dios o alejarnos de Él. Si nuestras palabras son sabias y piadosas, seremos instrumentos de su paz y amor en el mundo. El impacto espiritual de nuestras palabras. ¿Qué dice Dios sobre ellas? Las palabras que decimos no son solo simples sonidos o frases que salen de nuestra boca. Tienen un impacto espiritual profundo. En la Biblia, Dios nos enseña que nuestras palabras pueden tener efectos eternos, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra relación con Él. Las palabras, como reflejo de nuestro corazón. Mateo 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que decimos es un reflejo directo de lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de amor, paz y bondad, nuestras palabras reflejarán eso. Pero si está lleno de enojo, amargura o ira, eso también se manifestará en lo que decimos. Es un llamado a examinar nuestros corazones. Si nuestras palabras son hirientes, crueles o destructivas, debemos preguntarnos, ¿qué está en mi corazón? ¿Estoy permitiendo que Dios transforme mis pensamientos y mi lenguaje? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es la fuente de todo lo que haces, incluidas tus palabras. Si tu corazón está alineado con Dios, tus palabras serán también un reflejo de su amor y verdad. Las palabras y nuestro testimonio cristiano, 1 Pedro 3:16. Antes santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Las palabras que usamos no solo tienen poder sobre nosotros y los demás, sino que también son un testimonio de nuestra fe. Cuando hablamos, especialmente sobre nuestra relación con Cristo, estamos dando testimonio de lo que creemos. Es fácil que las palabras de fe se conviertan en frases vacías si no reflejan lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Nuestro testimonio debe ser coherente con nuestra vida, no solo con lo que decimos, sino con lo que vivimos. Tito 2:7-8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene el poder de afectar nuestro testimonio ante los demás. Si decimos ser cristianos, pero nuestras palabras son llenas de ira, engaño o chismes, estamos dando un testimonio falso. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que impacta y transforma vidas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar sobre el amor que nunca falla, comparte este video con ellos. Las palabras y nuestra relación con Dios. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios escucha nuestras oraciones y nuestra adoración, pero también escucha las palabras que decimos en todo momento. Nuestras palabras son una forma de comunicación constante con Él. Si nuestras palabras están llenas de amargura, crítica o maldad, nos alejamos de su voluntad y podemos obstaculizar nuestra relación con Él. Pero cuando nuestras palabras son sabias, piadosas y llenas de fe, acercan nuestro corazón a Dios. Hablar con Él con sinceridad y humildad fortalece nuestra relación espiritual y abre las puertas a su presencia. Salmo 19:14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista entendía que nuestras palabras deben estar alineadas con los deseos de Dios.
Que nuestras palabras sean siempre agradables a su oído y que reflejen nuestra devoción a Él. Las palabras y el juicio de Dios. Mateo 12:36 a 37. Pero os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estas son palabras serias y directas de Jesús. Nos dice que tendremos que rendir cuentas de todo lo que decimos. Cada palabra tiene peso, y Dios no tomará a la ligera ninguna palabra que salga de nuestra boca. Dios juzgará nuestras palabras y sus consecuencias. Es una llamada a tener cuidado con lo que hablamos, sabiendo que nuestras palabras no solo afectan nuestras vidas aquí, sino también nuestra eternidad. En la siguiente parte veremos cómo el poder de las palabras no solo influye en nuestra vida espiritual, sino también en el entorno que nos rodea y en cómo podemos usarlo para avanzar en el propósito de Dios. El poder de las palabras en el propósito de Dios. Las palabras que pronunciamos no solo tienen poder en nuestra vida personal, sino que también tienen un papel crucial en el cumplimiento del propósito de Dios. Dios ha diseñado nuestras palabras para que sean una herramienta en su plan divino, para edificar a otros, para predicar su palabra y para avanzar su reino en la tierra. Cada vez que hablamos, tenemos la oportunidad de participar en los planes eternos de Dios. Pero, para hacerlo correctamente, debemos ser conscientes de que nuestras palabras pueden ser un canal para que Dios se mueva en el mundo, las palabras como herramienta de evangelismo. Dios nos ha llamado a compartir el mensaje de su salvación con el mundo. Nuestras palabras son la principal herramienta para cumplir con la gran comisión que Jesús nos dio. Cuando hablamos del Evangelio, las palabras que usamos no solo transmiten información, sino que tienen el poder de transformar vidas. Mateo 28, 19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Las palabras del Evangelio son poderosas y tienen la capacidad de transformar corazones y salvar almas. No subestimes el poder de compartir un versículo, un testimonio o una palabra de aliento. Dios puede usar tus palabras para alcanzar a aquellos que aún no lo conocen y guiarlos hacia la salvación. Las palabras como agencia de cambio en la vida de otros. Además de ser evangelistas, las palabras de un creyente pueden influir profundamente en la vida de otros. Nuestras palabras pueden ser un medio para sanar, restaurar y guiar a otros en su caminar con Dios. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí se nos llama embajadores de Cristo, lo que significa que representamos a Dios en la tierra. Cuando hablamos con sabiduría y amor, somos instrumentos de reconciliación, ayudando a otros a acercarse a Dios y a encontrar su propósito en sus vidas. Las palabras en el propósito de Dios, creación y restauración. En la creación misma, Dios usó sus palabras para traer todo a la existencia. Desde el principio, las palabras fueron el medio que Dios utilizó para comenzar su obra en el mundo, y ese mismo poder sigue presente hoy en nuestras palabras. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así como Dios creó todo con su palabra, nosotros también podemos ser instrumentos para traer luz a las tinieblas. Cuando hablamos conforme a la voluntad de Dios, estamos participando en la creación de su reino, trayendo su luz y su amor al mundo. Además, nuestras palabras también tienen poder para restaurar. Muchas veces, nuestras palabras pueden ser el medio para reconciliar a otros con Dios, para sanar heridas emocionales y para restaurar relaciones rotas. En cada palabra podemos ser canales del poder restaurador de Dios. Joel 2:25.
y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios promete restaurar lo que ha sido destruido, y nuestras palabras pueden ser el vehículo para esa restauración, ya sea sanando a alguien emocionalmente o ayudando a alguien a regresar a la fe. El cuidado en el uso de nuestras palabras para el propósito de Dios. A medida que usamos nuestras palabras para avanzar en el propósito de Dios, es importante recordar que debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Nuestras palabras deben estar alineadas con la voluntad de Dios, porque son una extensión de su obra en nosotros. Proverbios 16, 24. Panal de miel son las palabras suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Nuestras palabras deben ser como miel, dulces y llenas de vida, trayendo bendición a los demás y avanzando el propósito de Dios en la tierra. Cada conversación, cada palabra que salga de nuestra boca es una oportunidad de ser parte de la obra de Dios. Nuestro hablar debe reflejar su amor, su gracia y su sabiduría. En la siguiente parte veremos cómo podemos orar y pedir a Dios sabiduría sobre cómo usar nuestras palabras en su propósito divino y cómo el Espíritu Santo nos guía para hablar con sabiduría. Pidiendo sabiduría, oración y guía del Espíritu Santo para usar nuestras palabras. Es claro que las palabras tienen un poder increíble, pero sin la sabiduría de Dios, nuestras palabras pueden ser mal utilizadas o mal interpretadas. Por eso, necesitamos pedirle constantemente al Señor que nos guíe, que nos dé sabiduría para hablar con gracia, con amor y con verdad. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la manera en que usamos nuestras palabras. La necesidad de la sabiduría divina para hablar, nuestras palabras no deben ser fruto de nuestra propia comprensión limitada, sino que deben estar guiadas por el Espíritu Santo, quien conoce los corazones y las circunstancias de las personas a las que hablamos. Solo con la sabiduría divina podemos hablar de manera efectiva, evitando causar daño y, en cambio, edificando a los demás. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos. Solo tenemos que pedirla con humildad, reconociendo que no podemos hacer nada por nuestra cuenta, sino que necesitamos su dirección para que nuestras palabras sean sabias y eficaces. La oración como herramienta para usar nuestras palabras con sabiduría. Cuando pedimos sabiduría, nuestra oración juega un papel crucial. La oración nos conecta con Dios y nos ayuda a escuchar su voz. Antes de hablar, debemos tomar un momento para orar y pedirle a Dios que nos guíe. El Espíritu Santo puede traernos palabras adecuadas y pensamientos sabios que nunca habríamos imaginado. Salmo 141, 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Este salmo es un recordatorio de que debemos pedirle a Dios que controle nuestra lengua, que nuestros labios no se suelten sin pensar, sino que estén bajo el control del Espíritu Santo. Al orar por la guarda de nuestros labios, le pedimos a Dios que nos ayude a no decir palabras impulsivas ni dañinas. El Espíritu Santo, nuestro consejero y guía en la palabra. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía y nuestro consejero. Él nos enseña a hablar con sabiduría, a discernir cuándo debemos hablar y cuándo es mejor guardar silencio. A veces, lo más sabio es callar y el Espíritu Santo nos da esa guía. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo tiene el poder de recordarnos lo que hemos aprendido de Dios y guiarnos a través de la sabiduría de su palabra. Cuando nos dejamos dirigir por Él, nuestras palabras estarán llenas de gracia y poder para edificar y restaurar a los demás. El cuidado de no hablar desde la carne,
sino desde el Espíritu, debemos tener cuidado de no hablar desde nuestra propia naturaleza humana, que a menudo está llena de ira, frustración, egoísmo o impaciencia. Hablar desde la carne puede traer destrucción, conflicto y división. En cambio, debemos esforzarnos por hablar desde el Espíritu, lo que traerá paz, unidad y edificación. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Si dejamos que el Espíritu guíe nuestra conversación, nuestras palabras estarán llenas de vida y de poder divino. La sabiduría del Espíritu Santo en el silencio. El Espíritu Santo no solo nos guía para hablar, sino que también nos enseña el valor del silencio. Hay momentos en los que guardar silencio es lo más sabio que podemos hacer. Algunas veces nuestras palabras no aportan nada de valor y solo complican las cosas. En esos momentos, el Espíritu Santo nos lleva a callar para permitir que Dios obre en silencio y en paz. Proverbios 17:28. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El silencio, guiado por el Espíritu, también es una forma de sabiduría. Aprender a callar cuando es necesario es una habilidad que debemos desarrollar, ya que muchas veces las palabras no son la solución, sino que lo es la quietud y la espera en Dios. La fuerza de orar antes de hablar. La oración no solo debe preceder nuestras acciones, sino también nuestras palabras. Cuando enfrentamos una situación difícil o una conversación delicada, orar antes de hablar nos da la claridad y sabiduría necesarias para manejar la situación con el corazón correcto. Filipenses 4, 6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos antes de hablar, experimentamos la paz de Dios. Esa paz que nos permite hablar con calma, con sabiduría y con amor, sin que el miedo o la ansiedad nos controlen. En conclusión, hoy hemos aprendido que nuestras palabras y nuestro silencio tienen un poder increíble que puede transformar nuestras vidas. La Biblia nos da una guía clara sobre cómo debemos usar nuestra lengua para edificar, bendecir y cumplir el propósito divino. Qué increíble es saber que cada palabra que decimos tiene un impacto y cada momento de silencio puede ser una oportunidad para demostrar sabiduría. Si este mensaje te ha hablado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo vivir conforme al plan de Dios, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos la vida del profeta Samuel, quien fue un instrumento poderoso de Dios en tiempos de transición y revelación. Haz clic en la campanita para no perderte este mensaje tan poderoso y transformador. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.